Así es, gracias por este contacto. Estados Unidos prepara sus fronteras para un inminente fin del Título 42. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este jueves. Estados Unidos se prepara para blindar su frontera sur con México cuando finalice a medianoche de este jueves el Título 42. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró este miércoles que la frontera no estará abierta para la inmigración irregular. Además, detalló las medidas que entrarán en vigor el próximo viernes 12 de mayo con el Título 8, bajo el que serán elegibles para asilo los migrantes que lleguen a la frontera sin cita previa y sin que se les haya negado protección en un tercer país. Según las nuevas condiciones y a diferencia del Título 42, quienes sean expulsados a partir del viernes deberán esperar por lo menos 5 años para volver a pedir asilo en Estados Unidos y podrían enfrentar un proceso penal si intentan cruzar nuevamente. Mayorkas especificó que solo aceptarán peticiones de asilo de personas que hayan programado una cita con las autoridades de inmigración a través de la aplicación móvil CPV One y quienes hayan solicitado asilo o protección en otro país por el que han transitado y les fue negado. El encargado de negocios de la Unión Europea en Nicaragua, Ub Wischenbach, destacó este miércoles la importancia de mantener diálogos constructivos entre los estados aún en tiempos de desacuerdo. El pasado 18 de abril, el régimen de Daniel Ortega retiró el placet que había concedido a Fernando Pons como nuevo embajador de la Unión Europea en Managua. Las relaciones entre Nicaragua y la Unión Europea se han mantenido tensas en los últimos 5 años por las sanciones impuestas por Bruselas a familiares y allegados de Daniel Ortega, así como a funcionarios e instituciones del gobierno por señalamientos de violaciones a los derechos humanos. Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que dejó al menos 555 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La crisis se agudizó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 77 años de edad, fue reelegido para un 5º mandato, 4º consecutivo y 2º con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión. La Corte Suprema de Brasil anuló este miércoles el indulto concedido el año pasado por el entonces presidente Jair Bolsonaro a el ahora exdiputado Daniel Silveira. La decisión del Poder Judicial contó con 8 votos a favor y 2 en contra y restituye la sentencia de 8 años y 9 meses de prisión dictada el 20 de abril de 2022 contra Silveira por amenazas y reiterados llamados a golpes contra el Congreso y la Corte. Silveira en los últimos años estuvo alineado a los grupos de ultraderecha que el pasado 8 de enero intentaron forzar un golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva con una violenta invasión a la sede de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Silveira fue candidato a senador en las elecciones de octubre pasado, pero no obtuvo el apoyo suficiente en las urnas. Mantuvo un escaño en la Cámara Baja hasta el 1 de febrero, cuando, con el inicio de la nueva legislatura, perdió los fueros y la Corte Suprema ordenó su detención por incumplir las medidas cautelares que, aún con el indulto dictado por Bolsonaro, seguían firmes. Elaine Corp, esposa del expresidente del Perú, Alejandro Toledo, abandonó este miércoles Estados Unidos, donde ambos residían con destino a Israel. La información fue confirmada por el primer ministro del Perú, Alberto Otarola, quien recordó que Carp es solicitada por la justicia peruana por casos de corrupción. El funcionario añadió que a través de la Cancillería realizarán las coordinaciones pertinentes para dar seguimiento al caso. El pasado 24 de abril, el ministro de Justicia del Perú, Daniel Maurate, había señalado que la eventual extradición de la ex primera dama estaba en manos de Estados Unidos porque Perú cumplió con promover el cuaderno para ese pedido. La ex primera dama tiene una orden de detención preventiva por el caso de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, abierto en 2013 a raíz de la millonaria compra de inmuebles a nombre de la madre de Carp, Eva Fehrenberg, a través de una empresa con ese nombre. El ejército de Sudán afirmó este miércoles que mató a centenares de combatientes del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en enfrentamientos ocurridos en Jartum, pese a la tregua de una semana que, como las anteriores, ha sido violada desde su entrada en vigor hace 6 días por las partes beligerantes. Las Fuerzas Armadas también informaron que tendieron con éxito una emboscada a un grupo de milicianos al sur en la localidad de Bakrik y destruyeron 7 de sus vehículos. El ejército también advirtió que las Fuerzas de Apoyo Rápido
rápido que ocupan varias instituciones públicas de la capital sudanesa retienen desde el pasado 15 de abril a varios informadores en el edificio de radiotelevisión sin dar a conocer detalles sobre su número o si tienen planes de atacar el edificio. Como consecuencia del conflicto, más de 600 personas han muerto y otras 5.000 han resultado heridas, mientras que los choques han provocado el desplazamiento interno de 700.000 sudaneses y la huida del país a otros más de 120.000 de acuerdo con la ONU. Y hasta aquí nuestro recorrido internacional de este jueves 11 de mayo de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.